El bosque seco subtropical. Por espacio de 30 años, ha habido un debate continuo a través de la comunidad científica, política y económica en lo que se refiere a la pérdida devastadora de bosques tropicales lluviosos, además de su increíble diversidad de asamblea de especies. Si comparamos, muy poca preocupación ha sido expresada, hasta recientemente, acerca de la pérdida de bosques secos. Una razón se debe a que para mediados de 1970, la mayoría de los bosques secos del mundo habían sido severamente alterados. Algunos estimados indican que el 42% de los bosques en los trópicos eran originalmente bosques secos. Además de eso, posiblemente un 60% de los bosques actuales en algún momento dado fueron bosques secos, ya sea sabana o bosques de matorral. En algunas áreas, al presente, los bosques secos son solamente restos históricos, mientras que en muchas otras áreas lo que permanece es de un 1 a un 5% de dichos bosques. Todavía hay grandes extensiones de bosques secos funcionales en África y en islas tropicales donde cubren de un 70 a un 80% de las tierras que todavía permanecen forestadas en estas áreas. En América Central, de la tierra que está cubierta por bosque, 50% podría estar cubierta o ser bosque seco. Y finalmente en Sudamérica se ha estimado que hay un 22% de bosques secos en cobertura de vegetación. El mapa que ven a continuación les muestra algunas de las áreas donde todavía se pueden localizar extensiones de bosque seco subtropical, ya sea en su estado completamente natural o después de haber sufrido alguna perturbación y encontrarse en etapas de sucesión secundaria, es decir, en etapas de recuperación. Los bosques secos son áreas que en su mayoría son preferidas por los humanos para habitar, para vivir, en lugar de áreas húmedas, sobre todo en los trópicos. En muchas áreas de bosque seco, lo que existen hoy en día son grandes concentraciones de poblaciones humanas que han vivido allí por milenios. En tales lugares, los antropólogos teorizan o dicen que fue donde ocurrió la transición a una sociedad agrícola. Los bosques secos ocurren en áreas que usualmente tienen 6 periodos o 6 meses húmedos y 6 meses secos. También pueden ocurrir en áreas donde la proporción de húmedo a seco va de 4 a 2 o a veces de 5 a 1. Esta se piensa es la principal razón de por qué las zonas secas o bosques secos exhiben una alta diversidad de especies de organismos. Se debe a que en dichas áreas tienes animales adaptados no solamente a las condiciones secas, sino también a las condiciones húmedas de la vegetación presente en el lugar. Las condiciones en las zonas de bosque seco son generalmente muy diferentes a las que encontramos en zonas húmedas. Y aquí les presentamos las formas en que difieren. En primer lugar, los bosques secos presentan una baja precipitación, muy poca lluvia, y esa lluvia es errática, cayendo de forma irregular durante todo el año. También las temperaturas del suelo y del aire son elevadas. Hay una baja cantidad de humedad. Existen vientos que soplan bastante fuerte, pero su efecto es secante sobre la vegetación. Y, por supuesto, una gran cantidad de radiación solar. En Puerto Rico, la zona seca se encuentra en el sur, prácticamente cubre todo el sur de la isla. Y es una de las 6 zonas de vida, la zona subtropical seca. Además de la zona que ven marcada con amarillo en el mapa que tienen a continuación, hay otras áreas de la isla que también presentan zona seca, como lo son la isla de Vieques, la isla de Culebra
y la isla de Mona. También hay una pequeña parte de zona seca en la isla de Desecheo que no se muestra en el mapa, pero que está en las afueras de la costa de Rincón. El promedio de precipitación o de lluvia anual en esta zona de bosque seco corre de 24 pulgadas a un máximo de 43 pulgadas durante el año. La vegetación de esta zona de vida tiende a formar una cobertura total en el suelo y mayormente es semicaducifolia, es decir, los árboles pierden parte de todas sus hojas en la mayoría de los suelos. En las cumbres o picos del bosque, este tiende a ser caducifolio, y en los valles, en el fondo de los valles o cañadas, la mayoría de los árboles son siempre verdes, reteniendo o mudando las hojas gradualmente. Las palmas se encuentran ausentes del dosel del bosque. Las hojas son con frecuencia pequeñas y tienden a retener mucha agua, o simplemente son hojas duras y presentan espinas o puntas. La altura de los árboles no excede los 49 pies y presentan coronas típicamente anchas que se esparcen y se aplanan con un follaje bastante separado, esparcido. El fuego en la zona de bosque seco, en los mejores suelos en muchas partes del mundo, es común. Y donde la vegetación es sucesional, hay gramas, hierbas y grandes cantidades de material orgánico que se acumula durante la estación seca. El fuego no es un factor en Puerto Rico, pero se utiliza ahora en la isla como un control para eliminar especies invasoras, especialmente en el bosque estatal de Guánica. Un fenómeno que observamos también en los bosques secos es el fenómeno de tallos múltiples. Este es un evento que ocurre cuando el bosque se ha sometido a tala. Es una estrategia que utiliza el árbol de regeneración. Y como ven, el resultado es la ocurrencia de muchos tallos múltiples que pertenecen al mismo individuo. Y por esta razón, los bosques secos que se encuentran en sucesión, es decir, que se encuentran recuperándose, consisten de una masa casi impenetrable de tallos enredados, creciendo bien cerca juntos y bastante pequeños. Un bosque seco es un hábitat excelente en la que se puede observar una serie de adaptaciones especiales tanto en plantas como en animales. Las adaptaciones en plantas incluyen las siguientes. Para conservación de agua, las plantas presentan pelos, espinas, doblan sus hojas hacia arriba o hacia abajo o simplemente dejan caer las hojas, todo para evitar y reducir la transpiración que ocurre a través de ella, la pérdida de agua por los estomas. También hay plantas suculentas, plantas que pueden almacenar agua, como por ejemplo los cactus. También hay plantas cladófilas, como este almácigo que aparece en la presentación. Aquí lo pueden ver. El tallo de este almácigo, como planta cladófila que es capaz de fotosintetizar, llevar a cabo fotosíntesis a través de las células que forman el tejido de la epidermis, de la piel del tallo. También hay plantas efemerales, plantas que completan su ciclo de vida rápidamente para evitar usar una gran cantidad de agua. La caducidad, la habilidad de perder las hojas en los periodos más secos, es otra estrategia utilizada por estas plantas. Plantas freófitas que tienen raíces profundas pueden penetrar hasta fuentes de agua subterránea con facilidad. También muchas plantas colocan sus hojas en una posición vertical para evitar el contacto directo de los rayos del sol. Otra característica son las hojas micrófilas, hojas sumamente pequeñas para reducir el área de superficie y evitar perder una gran cantidad de agua por los estomas. Además de eso, como control de calor, las hojas sustituyen muchas de sus estructuras por espinas para evitar también tener una gran cantidad de área de superficie que les permita perder agua. Cuando comparamos un bosque húmedo, como por ejemplo el bosque del Yunque, de Luquillo, las características estructurales de un bosque seco también van a variar
y se puede observar lo siguiente. Los árboles tienen una estatura mucho más pequeña, 50% o menos. En términos florísticos, el bosque seco es menos complejo. Aunque hay bosques secos con una gran cantidad de especies, la mayoría de los bosques secos no pueden alcanzar en diversidad a los bosques húmedos o de lluvia. Otra cosa que vemos en el bosque seco es una menor cantidad de capas de vegetación o de doseles en la vegetación. Otra característica es que hay menos especies de árboles que encontramos tanto en bosque seco como en bosques húmedos. Los árboles de bosque seco son exclusivos de bosque seco y no tienden a estar presentes en áreas de bosque de lluvia. Una característica adicional es la vegetación que encontramos en el dosel. La vegetación de un bosque seco es bien abundante en el sotobosque, en el dosel bajo, cerca del suelo, mientras que en bosques de lluvia esto no es así. También, y de acuerdo a un estudio que se realizó en Puerto Rico, el bosque seco presenta un alto porcentaje de biomasa vegetal subterránea, es decir, en forma de raíces. Hay más tejido vegetal bajo tierra que sobre ella. Finalmente, el crecimiento anual del diámetro de los árboles es mucho menor en los bosques secos que en los bosques húmedos. Como se indicó anteriormente, la zona de bosque seco ha sido históricamente preferida por los humanos para establecerse en muchos países tropicales. La presión para alterar estos hábitats ha ido aumentando debido a lo siguiente: la necesidad de tierras para la agricultura, el fuego, ya sea un fuego natural o un fuego provocado, la introducción de especies como cabras, ganado, caballos, cerdos y otras, la producción de leña y finalmente un aumento en el crecimiento de la población humana y sus necesidades de alojamiento, transporte, negocios, superficie disponible para diferentes actividades y reservas de agua subterránea. Uno de los ejemplos principales de un ecosistema de bosque subtropical seco neotropical se encuentra en el Caribe, en la costa sur de Puerto Rico, cerca del pueblo de Guánica. Afortunadamente, sus cualidades únicas fueron reconocidas bien temprano y se separó como bosque estatal en 1917. Todavía se utiliza localmente para producir alguna cantidad de poca leña y en el pasado se produjo carbón, se utilizó para actividades de pastoreo hasta los años de 1960. También fue el sitio donde se introdujo por primera vez en Puerto Rico el concepto de plantaciones, es decir, plantar en el bosque especies de plantas, de árboles, que podrían ayudar a tener una industria maderera, como por ejemplo la caoba. Todavía esa plantación existe allí y se monitorea y se controla hasta el presente. El bosque de Guánica ha recibido mucha protección desde mediados de los años 60 y todavía es el principal ejemplo de lo que sería un bosque seco caribeño, con la protección total del gobierno de Puerto Rico. En 1981, las 4.000 hectáreas de bosque fueron reconocidas por las Naciones Unidas por sus cualidades especiales como habitáculo para muchas especies y fue declarado una reserva biosférica internacional, patrimonio de la humanidad. Hoy, dicho bosque cuenta con un director de la reserva a tiempo completo, que es apoyado por un equipo de técnicos que lo ayudan a monitorear, promover investigación y a educar activamente a los ciudadanos acerca de las características únicas de este ecosistema de bosque seco. Recientemente, el bosque añadió una sección de santuario marino que está también bajo su control y que colinda con el Mar Caribe.
La reserva de Guánica ahora incluye bosques de mangle, ecosistema de hierba marina o talasia y arrecifes de coral. Esto hace de este bosque un ejemplo único de esquemas de manejo de reserva en el neotrópico, donde los ecosistemas marino y terrestre se casan, se combinan para propósitos de manejo, desde la punta de la cuenca hasta el mar. Esta reserva tiene más de 700 especies de plantas, 16 de las cuales reportan ser endémicas, es decir, solamente se encuentran o en Guánica o en Puerto Rico. Además, tiene la mayor cantidad de especies de aves que ningún otro bosque en la isla. ¿Por qué Guánica, el bosque seco de Guánica, es tan seco cuando se encuentra solamente a unas pocas millas del área montañosa del norte, donde se reciben más de 500 milímetros, o sea, 200 pulgadas de lluvia? La respuesta es relativamente simple. La cordillera central, las montañas de esa cordillera central que corren del este hacia el oeste a través del mismo medio de Puerto Rico, producen un efecto de montaña. Los vientos alisios que prevalecen, que vienen cargados de humedad, chocan con esas montañas por el norte, y cuando suben y llegan a la parte sur, tienen un efecto secante sobre las tierras del sur, provocando este ecosistema tan seco en el sur de la isla. Cuando las nubes pasan hacia el lado sur de la isla, ya no tienen o no están cargadas con tanta humedad y se crea esta situación seca. La parte más seca, de hecho, está situada cerca de el faro de Cabo Rojo en el suroeste de Puerto Rico. La figura que tienes ante ti muestra estas diferencias en precipitación o lluvia entre la zona húmeda versus la zona seca en Puerto Rico. Este climatograma muestra los periodos más secos del bosque seco de Guánica, que corren desde diciembre hasta abril, cuando prácticamente el 50% de los árboles dejan caer sus hojas. Por esta razón, este bosque con frecuencia se le llama bosque caducifolio. Las hojas nuevas y las flores generalmente reaparecen de agosto a noviembre. Las temperaturas fluctúan muy poco en Guánica, con temperaturas diarias que van desde 79 grados centígrados en promedio, 79 grados Fahrenheit, disculpen, en promedio al año. Guánica también recibe los vientos del sureste, que con frecuencia son vientos secantes y que contribuyen a la topografía de este bosque. Los bosques secos en Puerto Rico se extienden hacia el interior de la isla por 12 millas. Los déficits de agua, es decir, el tiempo que el bosque está sin agua, ocurren hasta por periodos de 10 meses durante el año. Por esta razón, Guánica tiene una variedad de plantas suculentas, plantas que son capaces de almacenar agua y que exhiben otras adaptaciones para poder manejar este ambiente de tensión de calor y de agua. Plantas que hay que estar pendiente a ellas y tratar de ver este tipo de adaptación, plantas suculentas como por ejemplo Opuntia dileni, la llamada tuna brava, además de la Opuntia dileni, la tuna de petate, Opuntia rubescens, el famoso Cephalocereus royeni o cebucán, que parece el cactus del viejo oeste americano, el dildo español Leimaerocereus ixtrix, y quizá el más pintoresco de todos, el melocactus, llamado melón de costa. El bosque de Guánica no es estructuralmente un bosque alto, pero es bastante denso. Puede haber 12.000 tallos de árboles por hectárea. La mayoría de estos árboles tienen diámetros bastante estrechos, delgados, a la altura del pecho.
Muchos árboles son naturales o muestran que han sido cortados y que están en regeneración al exhibir tallos múltiples, debido a que se usó el bosque para pastoreo, para colección o recogido de leña y para producir carbón. La diversidad de especies de árboles y de arbustos en Guánica es comparable a aquella que se encuentra en el bosque de lluvia de Luquillo o del Yunque. La figura a continuación muestra las zonas en el bosque seco de Guánica. Como puedes ver, se notan claramente tres zonas distintas. En las cimas, lo que tienes es una vegetación completamente abierta de matorral, donde los árboles son bajitos y el dosel es abierto, dejando que la luz penetre. En las laderas, lo que tienes es un bosque cerrado, caducifolio, donde la mayoría de los árboles pierden las hojas en la época seca. El dosel es un poco más cerrado, la luz no penetra tan fácilmente. Y en el fondo, donde están los valles y las cañadas, la mayoría de las especies son siempre verdes. Con un dosel cerrado, la luz no penetra al sotobosque y los árboles retienen las hojas durante todo el año o las pierden gradualmente, sin que se note una pérdida sustancial de follaje. Algunas de las áreas de pocos suelos aluviales en el sur, en la costa sur de Puerto Rico, contienen suelos con un alto contenido de sal. Tal es el caso de la serie de suelos llamada Serie Santa Isabel. La vegetación en estas áreas está dominada por mezquite y también está dominada por una especie llamada palo de rayo, Parkinsonia aculeata. Ambos son especies de la familia de las leguminosas, la familia de la habichuela, y están adaptadas para crecer en estos suelos con alto contenido de sal. Se encuentran ambas especies presentes en el bosque seco de Guánica. Otras especies interesantes que sería bueno tratar de poder observarlas en el bosque son las siguientes: Acacia farnesiana, llamada aroma, el indio desnudo o almácigo, Bursera cimaruba, cuya corteza es color roja. Debajo de ella, como árbol cladófilo, podemos observar que tiene células para fotosintetizar, es decir, el color verde hace posible que este árbol pierda todas las hojas en la época seca y pueda llevar a cabo fotosíntesis a través de su tallo. Otra especie es la fruta de bomba, Calotropis procera, que es una colonizadora, una especie de sucesión secundaria que prepara el terreno para que otras especies de árboles se establezcan y crezcan. El famoso alelí, una planta que produce un látex extremadamente venenoso y que de caerle al sujeto en los ojos puede dejarlo ciego por varios minutos. El símbolo del bosque, el árbol llamado guayacán, un árbol siempre verde, siempre lo vas a ver verde en Guánica, conservando todas sus hojas. Y este ejemplar que tienes aquí se ha convertido en el símbolo del bosque porque tiene más de 100 años, el famoso guayacán centenario. La madera del guayacán es sumamente dura, pero sumamente liviana. Es por eso que en un momento dado se utilizó para construir el eje y las hélices de los barcos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el chicharrón, una especie que tiene todas las características de una planta de bosque seco. Hoja pequeña, presencia de espinas, dobla sus márgenes hacia adentro para evitar pérdida de agua, pero además de eso es una especie que es venenosa. Cuidado con tocarla o pegarte a ella porque puede ocasionarte una reacción bastante desagradable. En cuanto a las aves, hay más especies de aves presentes en el bosque de Guánica que en cualquier bosque lluvioso de montaña como el Yunque. 31 especies versus 20 especies por cada 1000 individuos. También hay 4 veces más la cantidad de individuos que en cualquier otro bosque. Comparen, 190 en Guánica
versus 57 por milla lineal. Al discutir la gran cantidad de especies de aves que se alimentan de insectos en Guánica, los científicos Kepler y Kepler argumentaban que en el yunque, en el bosque más húmedo del yunque, hay una población bien desarrollada de ranas y de lagartijos, y estos podrían estar efectuando o llevando a cabo la misma función allí que la que ejercen las aves que se alimentan de insectos en Guánica. Al examinar esta pregunta de manera más amplia de por qué un bosque que estructuralmente es más simple, como el bosque seco de Guánica, tiene más aves, no solamente en diversidad, sino en densidad, ellos argumentan lo siguiente: la respuesta descansa en la habilidad relativa mucho mayor de las áreas o tierras secas y de las aves que le gustan las tierras secas para colonizar islas como Puerto Rico. El bosque seco de Guánica queda cerca de la costa, por lo tanto la colonización desde otras islas y del continente se le hace más fácil a las aves que se mantienen en estos bosques de costa, secos de costa, y por supuesto esto aumenta el número tanto de especies de aves como de individuos, en comparación con los bosques mucho más alejados de la costa y más húmedos como el Bosque Nacional del Caribe, es decir, el yunque. La plantilla que tienes ante ti te muestra algunas de las aves más interesantes del bosque de Guánica. El pájaro bobo mayor, Saurotera viejot, es un ave endémica que se alimenta de lagartijos. No solamente se encuentra en Guánica, sino en otros bosques de la isla. El juí de Puerto Rico, un ave que es familia del pitirre, la familia de aves insectívoras. Es pequeño, pero bastante activo cuando se trata de capturar presas de insectos. Característica de esta ave es su copete, su peinado. La reinita mariposera, un ave cuyo canto es inconfundible por lo melodioso. La estrella de Guánica, el guabairo de Puerto Rico. Esta ave, que es vespertina, se levanta bien temprano para volar en círculos y alimentarse de insectos, y por la tarde hace lo mismo cuando el sol está cayendo. Vuela alto y con la boca ancha, casi no tiene pico, la abre y se alimenta pasando por entre medio de nubes de insectos y de mimes. Le gusta anidar en el suelo, donde se mezcla muy bien y se confunde muy bien con el color de la hojarasca que yace en el suelo. Es por eso que se le ha hecho muy fácil a la mangosta de Puerto Rico, la famosa ardilla, depredar sus huevos y sus polluelos, lo que ha puesto a esta ave en un estatus de amenazada. Finalmente, el San Pedrito, un ave también insectívora, pequeña, bien activa, no teme a la presencia humana, se mueve por la vegetación con gran rapidez, capturando insectos, cerrando su pico y capturándolos, atrapándolos de forma rápida, al punto de que no presta atención cuando se encuentra con la presencia de los seres humanos. No podemos olvidar que los animales también exhiben adaptaciones interesantes para lidiar con las condiciones tan secas de estos bosques. Considera lo siguiente: en el bosque seco vas a encontrar un alto porcentaje de animales nocturnos. Vas a encontrar animales que su cuerpo está cubierto por escamas para prevenir la pérdida de agua. También los animales tienden a buscar fuentes de agua en el tipo de presa que consumen y en la vegetación. Además de eso, muchos animales, como el sapo concho de Guánica, se entierran durante periodos de sequía y ponen su metabolismo en una rapidez sumamente baja, muy lento el metabolismo. Esto es un tipo de hibernación, que en este caso del sapo se conoce como estivación. También la baja perspiración o pérdida de agua por el cuerpo que presentan algunos animales, y los colores pálidos de su pelambre o de su plumaje.
Además de eso, y por último, muchos animales escogen anidar o esconderse entre la vegetación o el suelo, evitando tener contacto directo con los rayos del sol. Así, el bosque seco de Guánica, el cual ha sido protegido de deforestación, pastoreo y otras amenazas, ha sobrevivido por más de 50 años como bosque y como reserva, y es quizá el mejor ejemplo en cualquier lugar del mundo de vegetación natural en estos ecosistemas de bosques secos subtropicales. De Guánica para el mundo, el bosque seco de Guánica.